En un reino lejano, entre montañas y ríos, yacía el bosque susurrante, un reino lleno de vida. La armonía era mantenida por generaciones de gobernantes sabios. En el corazón de este reino vivía Leo, un joven príncipe león destinado a usar la corona. Detrás de su apariencia real, el corazón de Leo era una tormenta de ansiedad. Miraba su reino y veía el peso abrumador de las expectativas. Ansiaba ser un gran líder y mantener el legado de sus antepasados. Tenía grandes sueños de hacer prosperar el reino. Sin embargo, estas aspiraciones se sentían como estrellas lejanas. La distancia entre el león que era y el rey que quería ser parecía crecer cada día. Su espíritu estaba inquieto. El reino del bosque susurrante era un ejemplo de orden, pero su propio príncipe era la imagen misma del caos interno. Los días de Leo eran un desorden enredado de intenciones y distracciones. Un marcado contraste con el mundo organizado que lo rodeaba. No se despertaba con la primera luz del sol, sino cuando su sueño inquieto finalmente daba paso a una conciencia aturdida. No había plan, ni estructura que guiara su mañana. Algunos días, salía disparado de su guarida con un repentino estallido de motivación, decidido a lograr todo a la vez. Comenzaba una docena de tareas. Abrir un nuevo camino, mediar en una pequeña disputa, practicar su rugido, solo para abandonar cada una a medida que su entusiasmo inicial se desvanecía, dejando un rastro de proyectos sin terminar a su paso. Otras mañanas estaban cubiertas por una densa niebla de letargo. En estos días, Leo apenas se movía. El peso de sus ambiciones insatisfechas lo inmovilizaba. Observaba desde las sombras cómo el reino bullía de actividad, un observador silencioso en su propia vida. La visión de los otros animales trabajando con tanta diligencia solo amplificaba su propia sensación de parálisis. Se sentía como un barco sin timón, zarandeado por las olas impredecibles de su estado de ánimo. Esta falta de un comienzo consistente en su día establecía un tono caótico para todo lo que seguía, asegurando que el progreso siguiera siendo un sueño esquivo. Sus intentos de productividad eran a menudo frenéticos y de corta duración. Perseguía momentos fugaces de inspiración, convencido de que esta vez sería diferente. Hoy seré el rey que necesitan, se decía a sí mismo. Sin embargo, sin un camino claro a seguir, su energía se dispersaba en 100 direcciones diferentes. Se distraía fácilmente con las cosas más pequeñas. Una mariposa colorida, un sonido extraño en la distancia, o la simple tentación de una siesta a mediodía. Su mente era como el suelo del bosque después de una tormenta, lleno de los escombros de buenas intenciones y promesas incumplidas consigo mismo. Esta desorganización afectaba no solo sus deberes reales, sino todo su ser. Se sentía perpetuamente atrasado, constantemente tratando de ponerse al día en una carrera que no sabía cómo correr. El respeto de sus compañeros, que debería haber sido su derecho de nacimiento, se sentía condicional, algo que tenía que ganarse desesperadamente cada día. Veía las miradas sutiles de los animales mayores. Los susurros que imaginaba eran sobre su falta de disciplina. Su vida era un torbellino de decisiones reactivas, una lucha constante contra la corriente de sus propios hábitos indisciplinados, que lo alejaban cada vez más de las orillas de su gran potencial. La corona de los bosques susurrantes era más que un simple símbolo de poder. Era un testimonio de un legado de liderazgo, fuerza y sabiduría. El padre de Leo, el rey actual, la llevaba con una dignidad tranquila. Leo admiraba inmensamente a su padre, pero esta admiración estaba teñida de un miedo arraigado. Sentía el inmenso peso de la corona mucho antes de que estuviera destinada a posarse sobre su cabeza, y temía ceder bajo su presión. Se quedaba despierto por la noche, el silencio del bosque amplificando sus pensamientos acelerados. Imaginaba un futuro en el que ascendía al trono, solo para llevar a su reino al desorden. Cuanto más temía fallar, menos dispuesto estaba a intentarlo, y cuanto menos lo intentaba, más se sentía como un fracaso. El reino podía sentir la sutil discordia que emanaba de su futuro líder. Los mayores observaban con paciente preocupación, esperando que el príncipe encontrara su camino. Era un príncipe perdido en su propio reino, un líder que aún no había aprendido a liderarse a sí mismo. Cuando el crepúsculo pintó el cielo,
La frustración de Leo alcanzó su punto máximo. Su día fue un monumento a la desorganización. Derrotado, se retiró a la cima más alta, la aguja silenciosa. Solo bajo el cielo estrellado, Leo bajó la guardia. Un rugido, nacido de la desesperación, resonó por los valles. Un grito crudo que llevaba su duda y su anhelo de cambio. Una pregunta lanzada a la oscuridad. ¿Por qué no puedo ser el rey que estoy destinado a ser? Se desplomó, exhausto y consumido por el fracaso. El silencio era profundo, el peso de su soledad, abrumador. Cerró los ojos, deseando desaparecer. Pero cuando su rugido se desvaneció, un nuevo sonido rompió el silencio. Ululú. Intentas mandar en el bosque antes de mandar en tu mañana. La voz era calmada, antigua, sabia. La cabeza de Leo se alzó, sorprendido. No estaba solo. Su grito había sido escuchado. Una respuesta se acercaba. Desde la rama más alta del árbol antiguo, un gran búho cornudo se lanzó, aterrizando silenciosamente en una roca a pocos metros de Leo. Sus plumas eran un tapiz de medianoche y tierra, y sus ojos eran orbes grandes y luminosos que parecían contener el conocimiento de 1000 noches. Este era Orión, el sabio búho, una criatura tan antigua que se decía que recordaba cuando las propias montañas eran jóvenes. Rara vez se involucraba en los asuntos diarios del reino, prefiriendo la tranquila soledad de su estudio y observación. Pero el grito de genuina angustia de Leo lo había sacudido de su percha, obligándolo a intervenir. Leo se quedó mirando, momentáneamente sin palabras. Había oído historias del sabio búho, pero nunca lo había conocido. La mirada de Orión no era crítica ni lastimosa, era penetrantemente clara, como si pudiera ver a través de la confusión de Leo y hasta el centro de su problema. «Tienes una gran fuerza, joven príncipe», ululó suavemente el búho, su voz un murmullo bajo y melódico. «Tienes el corazón de un rey, pero tu fuerza es como un río caudaloso sin orillas. Inunda y se agita, creando caos y arrastrando todas tus buenas intenciones. No tiene dirección, ni propósito. Buscas construir una presa, pero aún no has aprendido a colocar la primera piedra». Las palabras de Orión fueron simples, sin embargo, golpearon a Leo con la fuerza de una revelación. Siempre se había centrado en los grandes resultados. El reino próspero, el líder respetado, la corona sin usar. Nunca había considerado el proceso, las pequeñas acciones fundamentales que hacían posibles tales grandes resultados. Un río sin orillas. Leo repitió las palabras, la metáfora pintando una imagen perfecta de su mundo interior. Vio las riadas de su motivación y los estanques estancados de su letargo. Por primera vez, alguien no solo había visto su lucha, sino que la había definido con perfecta claridad, ofreciendo un nombre al caos en el que vivía. El secreto para dominar el bosque, como tú lo llamas, continuó Orión, alborotando sus plumas, no está en un rugido poderoso o un gran gesto, está en la victoria tranquila que logras con el sol naciente. Está en el primer engranaje que pones en movimiento cada día. Este es el poder de una rutina. Una rutina no es una jaula que te restringe, es un canal que dirige tu poder. Son las orillas que guían tu río. Le da a tu día una columna vertebral, una estructura sobre la cual puedes construir grandeza. Tu primera tarea no es gobernar el reino, sino gobernar tu propio amanecer. Leo escuchó, cautivado por la sabiduría de Orión. El búho habló de la rutina no como una prisión, sino como una fuente de poder, una sola marcha que podría poner en movimiento grandes motores. Leo, abrumado por una tormenta de tareas, preguntó, ¿por dónde empiezo? Orión respondió, empiezas con una gota de lluvia, una tarea. La primera, cada día, a la misma hora. La instrucción del búho era sencilla. Antes del amanecer, camina hasta las cataratas de cristal, siéntate y observa el agua durante 10 minutos nada más. Esto, dijo Orión, sería la primera marcha de Leo, su ancla en la niebla de la mañana. La tarea parecía pequeña, casi ridícula, pero Leo sintió su propósito más profundo, el compromiso. Se trataba de recuperar el control sobre su día, poniendo la primera piedra del cambio. Mientras la luna se ponía, Leo sintió un atisbo de esperanza. Mañana comenzaría. Por primera vez en mucho tiempo, Leo creyó en la posibilidad de un éxito único y alcanzable. Leo comenzó su nuevo ritual,
Pero la primera mañana fue una batalla. Los viejos hábitos susurraron: quédate. ¿Qué diferencia pueden hacer 10 minutos? Casi se rinde, pero recordó la mirada de Orión y la esperanza que encendió. Leo se obligó a levantarse, saliendo al silencio antes del amanecer. Cada paso hacia las cataratas fue un acto de desafío contra su antiguo yo. Sentado junto al agua, su mente era una tempestad de dudas. Esto es una tontería, deberías estar trabajando. Pero se quedó, concentrándose en el flujo del agua. Poco a poco, la tormenta en su mente se calmó. Ya no reaccionaba, solo observaba. El primer engranaje había girado. Lentamente, dolorosamente, pero había girado. Leo había dado su primer paso real hacia el cambio. Tras una semana de calma, Leo buscó a Orión de nuevo. He girado la primera marcha, pero el caos regresa al mediodía, admitió Leo. Orión asintió. Ahora, añade esfuerzo. Después de tu calma matutina, corre. Empuja tu cuerpo. Da la bienvenida al ardor. A la mañana siguiente, Leo se enfrentó al sendero empinado. Su cuerpo protestaba, la duda gritaba, pero él corrió. Cada zancada era una batalla, pero se negó a romper su promesa. Pasaron los días. El dolor se desvaneció, reemplazado por poder y claridad. El sudor quemó su tensión. La niebla mental se disipó. Leo descubrió una energía que nunca supo que tenía. El letargo que una vez gobernó sus días fue reemplazado por un fuego brillante y puro. Ya no era solo un príncipe, se estaba convirtiendo en un atleta. La segunda marcha estaba girando, y Leo estaba cambiando. La rutina estaba forjando una nueva fuerza dentro de él. Las carreras matutinas de Leo alimentaban su mente durante todo el día. Afrontaba los desafíos con concentración y claridad, resolviendo disputas con sabiduría. La conexión entre el cuerpo y la mente se hizo evidente. La disciplina en uno fortalecía al otro. Orión observaba: tus engranajes ahora se mueven juntos. La quietud despeja el camino. El esfuerzo impulsa el viaje. La productividad no consistía en trabajar más tiempo, sino en crear las condiciones adecuadas para trabajar mejor. La confianza de Leo creció, sus acciones inspiraron al reino. Los proyectos se completaron, las dudas se desvanecieron y su energía se mantuvo. El secreto era simple: un cuerpo fuerte construye una mente resistente. Leo apenas comenzaba a comprender su verdadero poder. La transformación era visible para todos. La rutina de Leo trajo fuerza y concentración. Pero surgieron nuevos desafíos. Una mañana de tormenta, la vieja voz de la duda regresó. Te has ganado un descanso. La tormenta es una señal para descansar. Esta fue una prueba más sutil, no pereza, sino racionalización. Leo se paró en la boca de su guarida, tentado a ceder. Pero recordó la lección de Orión. Los verdaderos líderes actúan incluso cuando las condiciones no son perfectas. Saltarse su rutina traicionaría el nuevo yo que estaba construyendo. Con determinación, Leo se adentró en la tormenta. Encontró un claro protegido y se ejercitó. Saltos, estocadas, rugidos, demostrando que su voluntad era más fuerte que el clima. La disciplina, aprendió, no era una adhesión rígida a un método, sino un compromiso con un principio. No solo estaba entrenando su cuerpo, sino su voluntad. La determinación de Leo creció, inquebrantable por las tormentas internas o externas. La sombra de su antiguo yo se desvaneció, reemplazada por la fuerza de su nueva disciplina. Más tarde ese día, empapado pero vigorizado, Leo buscó a Orión. Le contó su lucha matutina, esperando elogios por su perseverancia. El sabio búho escuchó pacientemente, con la cabeza ladeada. Has pasado una prueba importante, joven príncipe, ululó Orión suavemente. Pero todavía ves la tormenta como algo que debe superarse, un enemigo de tu rutina. Aún no has aprendido la pieza final de la mentalidad de un líder. Debes aprender a ver el obstáculo no como una barrera en tu camino, sino como el camino mismo. La tormenta no fue un inconveniente, fue una lección. Fue tu maestro por el día. Leo estaba perplejo. ¿Cómo podía un obstáculo ser el camino? Parecía una contradicción. El camino es la meta, dijo confundido. La tormenta estaba en el medio. Orión voló a una rama más baja, su mirada intensa. Un camino suave te enseña muy poco sobre tu propia fuerza, explicó el búho. Es el tronco caído que debes saltar lo que construye tu poder. Es la pendiente empinada lo que fortalece tu corazón.
Es la tormenta lo que te enseña adaptabilidad. Los líderes no rezan por vidas fáciles, rezan para ser más fuertes. No se resienten de los desafíos. Los dan la bienvenida como oportunidades para crecer. Cada problema tiene un regalo en sus manos. Las palabras del búho comenzaron a redefinir toda la perspectiva de Leo. Pensó en su vida. Su caos y desorganización ¿no eran los obstáculos que lo habían obligado a buscar sabiduría? ¿Su miedo a la corona no era lo mismo que ahora estaba forjando su carácter? La tormenta de esa mañana no solo había puesto a prueba su disciplina, le había enseñado a ser creativo y adaptable en su entrenamiento. Comenzó a ver que sus mayores momentos de crecimiento no habían venido de sus éxitos fáciles, sino de sus luchas más difíciles. La oscuridad siempre había sido el catalizador para que él buscara la luz. Debes aprender a liderar tu día transformando tu percepción, concluyó Orión. Cuando surja un desafío, no preguntes: ¿por qué me está pasando esto a mí? Pregunta: ¿qué me viene a enseñar esto? Esta es la alquimia del liderazgo: convertir el plomo en oro, transformar los obstáculos en oportunidades. Esta mentalidad es tu luz en la oscuridad. Es un fuego interno que ningún evento externo puede extinguir. Asegura que, pase lo que pase en el reino, no eres una víctima de las circunstancias, sino un maestro de tu respuesta. Esta es la mentalidad que hace a un rey. Leo comenzó a buscar lecciones en sus luchas diarias. Cuando surgía una disputa, la veía como una oportunidad para negociar y comprender las necesidades de sus súbditos. Las discusiones se convirtieron en oportunidades para construir una comunidad más fuerte. Los guiaba hacia soluciones que beneficiaban a todos, transformando el conflicto en unidad. Su mundo interior se transformó. La voz de la duda se desvaneció. Veía sus ansiedades como señales para crecer. Estaba forjando una corona de resiliencia. El liderazgo, comprendió, significaba mantener una actitud positiva. Se trataba de ser una luz, de encontrar valor en la oscuridad. El reino floreció. El liderazgo resiliente de Leo inspiró estabilidad. Leo aprendió el secreto del liderazgo. Comienza en el interior. Al liderar su propia mente, estaba listo para liderar su reino con carácter. Los días de Leo ya no eran un torbellino caótico, sino una obra maestra de acciones deliberadas, una sinfonía donde él era el director. El sol salía y Leo ya estaba en las cataratas de cristal, con la mente despejada. Ahora esto era un ritual preciado, un momento de conexión antes de interactuar con el mundo. Tras su meditación, comenzaba el segundo movimiento, el poderoso ritmo de su carrera. Su cuerpo se movía con gracia a través del bosque. Regresaba al corazón del reino, no cansado, sino electrificado, listo para enfrentar cualquier desafío. El tercer movimiento de su día estaba dedicado a sus deberes como líder, ahora abordados con una mentalidad transformada. Veía sus responsabilidades como oportunidades para servir y crecer. El movimiento final de su día era la reflexión. Al caer el crepúsculo, Leo se retiraba a un lugar tranquilo para apreciar el progreso del día y las lecciones aprendidas. Este ciclo diario se había convertido en el motor de su vida. Se había transformado desde adentro hacia afuera. La transformación de Leo inspiró al bosque susurrante. Los animales admiraban su liderazgo, su paz interior y su energía contagiosa. Los animales jóvenes comenzaron a imitarlo, creando sus propias rutinas consistentes. La productividad se disparó mientras los animales trabajaban juntos de manera efectiva bajo la guía de Leo. Propuso un nuevo sistema de acueductos, dividiendo la tarea en pasos manejables. El proyecto se completó en tiempo récord. El espíritu del reino cambió hacia la colaboración alegre. Los desafíos se convirtieron en oportunidades de crecimiento. Cuando una plaga amenazó los arbustos de bayas, equipos de investigación encontraron una solución. El bosque susurrante se hizo más fuerte. Lo más importante, Leo inspiró a otros a liderarse a sí mismos, compartiendo sabiduría y empoderándolos para tomar las riendas. El reino se estaba convirtiendo en un reino de líderes. Llegó el día en que el padre de Leo, el viejo rey, decidió que era momento de ceder el liderazgo. Había observado la transformación de su hijo con orgullo. Veía a un león listo para gobernar, que había ganado la confianza de sus súbditos a través de su carácter. La coronación tuvo lugar en el corazón del reino, un gran evento al que asistieron todas las criaturas. Mientras Leo caminaba hacia el trono, sintió un profundo sentido de propósito.
Cuando su padre colocó la corona sobre su cabeza, Leo tuvo una revelación. La corona no era una carga, ni un símbolo de poder. Comprendió su verdadero significado. La corona era el reflejo de la fuerza interior que había forjado. Miró los rostros frente a él, sus súbditos, sus amigos, viendo esperanza en sus ojos. Su viaje había sido por ellos, y por el león en el que podía convertirse. El propósito de un líder era elevar a quienes lo rodean. Su mayor logro no fue convertirse en rey, sino empoderar a los demás. En su primer discurso, Leo habló del poder que reside en cada individuo. El viaje de Leo es un espejo que refleja el potencial dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos reinos que gobernar, carreras, familias, metas personales y nuestra propia mente. Como Leo, sentimos el peso del potencial no realizado, perdidos en la niebla de la postergación. Transformar nuestra vida no se trata de un solo acto heroico, sino de acciones consistentes y deliberadas. Es el valor de iniciar una nueva rutina, la claridad que da el esfuerzo físico, y ver los obstáculos como peldaños para avanzar. La grandeza se construye un día disciplinado a la vez. El antídoto contra la saturación es una estructura enfocada. El camino de Leo se pavimentó con pasos simples y repetibles. Dominar su mañana, su cuerpo y su perspectiva. Nuestro mundo exterior refleja nuestro estado interior. El éxito comienza con ese primer paso solitario, una promesa cumplida a uno mismo. Las lecciones de los bosques susurrantes no son para admirarlas pasivamente. Son un llamado directo y urgente a la acción. Te invitamos ahora a dejar el papel de espectador y convertirte en el protagonista de tu propia historia. Tu viaje hacia una vida más productiva, poderosa y plena no comienza mañana, ni la próxima semana, sino ahora mismo, con una sola decisión consciente. Tienes el poder de romper el ciclo de días caóticos y potencial no realizado. Tienes la habilidad de convertirte en el líder de tu propia vida, de forjar tu propia corona de resiliencia, y comenzar a construir el futuro que realmente deseas. Tu primer desafío es simple, pero profundo. Así como Orión le indicó a Leo, te animamos a definir tu primera marcha. ¿Cuál es la única acción pequeña y alcanzable que puedes comprometerte a hacer cada mañana para anclar tu día? Quizás sean 5 minutos de meditación tranquila, como Leo en las cataratas. Tal vez sea una caminata corta al aire libre, una página de diario, o simplemente beber un vaso de agua antes de mirar tu teléfono. La tarea en sí es menos importante que el acto de compromiso. Elige una cosa y hazte una promesa solemne de cumplirla todos los días durante la próxima semana. Esta es tu primera piedra para construir una nueva base. Una vez que hayas establecido tu ancla, comienza a integrar la segunda marcha, el movimiento. Llena tus mañanas de esfuerzo físico. No tiene que ser una carrera agotadora subiendo una montaña. Puede ser una caminata rápida, una serie de estiramientos o un entrenamiento corto en casa. El objetivo es despertar tu cuerpo para energizar tu mente, para disipar la niebla del letargo con el fuego del esfuerzo. Observa cómo esta disciplina física agudiza tu enfoque y mantiene tu energía durante todo el día. Recuerda el descubrimiento de Leo. El esfuerzo del cuerpo se convierte en claridad mental. Este es tu combustible para un rendimiento máximo. Finalmente, te instamos a abrazar la mentalidad de un líder. Cuando enfrentes desafíos hoy, y los enfrentarás, no los veas como molestias. Míralos como los regalos de Orión. Pregúntate, ¿qué me viene a enseñar esto? Transforma cada obstáculo en una oportunidad para volverte más fuerte, más sabio y más resiliente. Tu reino te espera. Tu potencial es ilimitado. Las estrategias han sido expuestas ante ti. La única pregunta que queda es, ¿darás el primer paso? Si quieres aprender más sobre este tema, aplica la estrategia compartida en este video. ¿Por qué algunas personas alcanzan el éxito más rápido? Descúbrelo ahora.